a otro tema que yo le platicaba en las primeras planas de los diarios que vimos hace rato, la renuncia o la desbandada, yo le llamo una desbandada de precandidatos presidenciales de la oposición, ¿sí? De por sí ya está muy coja, de por sí ya está muy coja, pero va a dejar una lista muy lastimera de precandidatos presidenciales que yo digo que encabezan la indígena, entre comillas, la indígena, entre comillas, a Xochitl Gálvez Ruiz. Y digo indígena, entre comillas, porque, mire, más allá de lo que nos quieran cuentear, de lo que nos quieran vender todos ellos, los apellidos de Xochitl, de indígena solo tiene el nombre. Los apellidos son tan españoles como la paella, como la fabada asturiana, como el cocido madrileño o como el jamón serrano. Si no, miren, nada más que indígena, con esos apellidos. Sí, un recorrido por la heráldica arroja que el Galvez es frecuente y repartido por toda España, procedente del nombre de origen, de un nombre de origen germánico, Waldsburg, sí, o gobernante del Burgo, es el topónimo Galvez de lugares llamados Galvez en Navarra y en Toledo allá en España. Así que esa es, para empezar, la indígena que nos quieren vender, aquella que dicen que vendía gelatinas, pero que nació en una familia que no es indígena, que puede tener indígena. Yo lo he dicho, mire, yo, mi abuela paterna era una originaria de Mixteco, Zapoteca 100%, pero yo no me apellido como mi abuela, me apellido Cruz, que no tiene nada que ver con el indigenismo, pero yo respeto, quiero a mi abuela, quiero los mixtecos zapotecos, quiero mi tierra, pero si Xochitl Gálvez Ruiz tiene algo de indígena, mire, el Ruiz, yo busqué en cualquier raza de Hidalgo, nunca lo encontré, y lo que encontré es que el Ruiz se origina en España, en la España medieval, es un patronímico en toda la regla proveniente del nombre germánico de Rodrigo. Así que no nos venga con cuentos de que es una mujer indígena. Sí, puede tener raíces indígenas, pero para ser indígena hacen falta muchas otras cosas, entre otros, trabajar por los indígenas. Y cuando ella fue la titular en el gobierno de Fox de los indígenas, la verdad es que hay muchos cuestionamientos, más bien hay señalamientos y hay indicios de su alianza perversa con Marta Sagún Jiménez para estafar o para engañar a los indígenas de este país, o las razas originarias. Hay por ahí perdidos como 5,000 millones de pesos todavía, no habla ninguna lengua y no ha sido una mujer que se haya dedicado a luchar por el bienestar de los indígenas. Pero bueno, en esa desesperación de la alianza están inventando un nombre, están inventando una raza, están inventando unos orígenes para darle algo, para darle respiración artificial a la alianza. Y ella es una de las dos mujeres que sigue ahí, o de las mujeres, ya saben, bajaron a la senadora Lili Telles, y ella, cuando fue comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, pues hizo lo mismo que Lili Telles, nada más hablar, nada más hablar, nada más hablar, y en eso se la ha llevado, y ella es representante de los intereses más oscuros de la extrema derecha del PAN. Ella comulga con los intereses de Diego Fernández de Ceballos, de Carlos Salinas de Gortari, de María Sagún Jiménez de Fox. Así que ella es esa indígena, es una indígena tan española como Vicente Fox Quesada, que aquel no negaba sus orígenes. Y ya ha empezado una campaña, ya sabe, con retoques, con Photoshop, una campaña que no muestra nada de indígena, sino una mujer ya con rasgos blanquitos. Hay que ver las campañas que le han organizado, que le han lanzado en las redes sociales, ya muy estilizada, ya muy españolizada o muy afrancesada. Así que esta es la mujer que sobrevive, esta es la mujer indígena. Y en el orden de aparición en la Alianza Va por México le sigue Santiago Krill Miranda, un personaje tan perverso como ella.
Mire, yo siempre digo, Santiago Krill Miranda es un personaje que hay que tenerle cuidado, porque como secretario de Gobernación, él tuvo en los archivos del CISEN, del que él era el jefe, tuvo los expedientes a criminales de Genaro García Luna y nunca los sacó. Él dice que no los conocía. Si no los conocía, pues qué capacidad tenía como secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso en el gobierno de Vicente Fox, pero un hombre muy gris. Pero además dije, ¿quién es Santiago Krill Miranda? ¿Por qué se mantiene ahí luchando por la precandidatura y eventualmente la candidatura presidencial del PAN, que no del PRI? Este tipo es un tipo de extrema derecha, pero de nacimiento. Mire, Santiago Krill Miranda además de todo lo que le digo, es descendiente de terratenientes y políticos ultraconservadores. Los primeros Krill llegaron al continente americano y se asentaron en Kentucky, allá en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. El presidente Abraham Lincoln designó a Rubén W. Krill cónsul de Estados Unidos en México, y entonces aparecen en México, sobre todo en la ciudad de Chihuahua, que es donde se asienta este cónsul. Se casó con una mexicana que familiar de la esposa del general Luis Terrazas, que es gobernador y uno de los tenientes a terratenientes por excelencias de Chihuahua. Era el dueño de Chihuahua. Decía, Chihuahua es mío. No soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. De ese matrimonio, de esa familia que se emparentaba con todos los terratenientes de Chihuahua, surgió Enrique Krill Quilty, ¿sí? Que se convirtió en pieza clave de la dictadura del general oaxaqueño Porfirio Díaz. Y luego el bisabuelo de Santiago Krill Miranda desempeñó los cargos de secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en Estados Unidos, en el porfirismo, y gobernador de Chihuahua, y fue miembro activo del Consejo de Administración de la Compañía Petrolera El Águila, aquellos que explotaban el crudo mexicano, sí, y fue presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros de la República Mexicana. Sinvergüenza y conservador como era, huyó y se refugió en Estados Unidos cuando estalló la revolución. Luego regresó y en 1920 se hizo banquero, y de esa familia de esa familia que robó mucho en el porfirismo, desciende Santiago Krill Miranda, así que es un hombre que no tiene nada con nosotros, sino con las clases conservadoras de este país, con las clases que han explotado este país, y es un hombre que en 2006 intentó lanzar su campaña presidencial, renunciando a la Secretaría de Gobernación, pero otorgando cientos de permisos a Televisa y a otras empresas para operar casas de juego, casinos, y casas de juegos de azar para que lo apoyaran en su campaña presidencial. Así que ese hombre, su tatarabuelo, Luis Terrazas, fue el mayor cacique del estado de Chihuahua, al amparo y protección de Porfirio Díaz, y su abuelo Luis Krill Terrazas fue representante de empresas privadas. Siempre han representado a las empresas privadas, a los intereses empresariales. Luis Krill Terrazas, su abuelo, se casó con Teresa Lucán, procrearon 6 hijos, entre ellos René Krill, que es su padre, y Enrique Krill, su tío, quienes se identificaron de inmediato con el panismo, cuando nace el panismo, con el de Morín, Manuel Gómez Morín, Adolfo Cristliev y Barrola. Así que estos son los 2 candidatos más consolidados, seguidos por un ejército de otros impresentables que se mantienen, por ejemplo, en ese contexto de la alianza, como quieran llamarla, Va por México, Alianza Opositora de México, Frente Amplio Opositor, Frente Amplio de México. Destaca Enrique de la Madrid Cordero, el junior, es llamado el junior del neoliberalismo. Es hijo del padre del neoliberalismo mexicano, Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo gobierno fue una pesadilla para el país por 6 años.
una pesadilla que se prolongó hasta el 30 de noviembre de 2018, no fueron solo sus 6 años, el gobierno que adoptó, o la política económica que adoptó Miguel de la Madrid, esa fue o quería ser similar a la de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, o el dictador Augusto Pinochet en Chile, y ya ve lo que nos dejó. Él propició, y lo que hizo fue que el 1% de los mexicanos, de los que tenían mucho dinero, se convirtieran en los mayores rentistas de este país. Yo les decía, en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando inicia, en 1982 teníamos una familia multimillonaria, los Garza Sada. Hoy tenemos por lo menos una docena de multimillonarios, multimillonarios en serio, aquellos que tienen más de 2.500 millones de dólares en sus cuentas o en sus cuentas contables, no el valor de sus empresas, que siempre es muy superior, sino en sus cuentas contables, en lo que se puede verificar que tienen más de 2.500 millones de dólares. Ese 1% se convirtió, y 50% de la población, tienen los ingresos del 50% de la población mexicana. Así que Enrique de la Madrid, él dice que sí se sostiene, y por favor, don David, creo que ahí lo tenemos. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias a todas y a todos por los mensajes de apoyo que recibí el día de hoy. Francamente, me emocionan. Gracias en especial a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y al grupo de seguidores que se han venido sumando a mis redes sociales. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Siento que he nacido en el mejor país del mundo. Y al igual que tú, creo que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para salir adelante. Pero si ese esfuerzo es acompañado de oportunidades, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Por eso debemos construir juntos un México de oportunidades, para que todos lleguen a ser quien quieren ser. El México de oportunidades está a nuestro alcance si nos unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el que nuestras familias salgan adelante. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el frente, todos tendrán un lugar y una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas. Y como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti, y que todas las familias mexicanas salgan adelante. Muy buenas tardes. Mire usted, yo le decía, es una copia de la campaña que inició en su momento la diputada federal Ana Lilia Herrera en el Estado de México, cuando quería ser candidata a gobernadora en lugar de Alejandra del Moral Vela. No me bajo ni me rajo. No, pues mire, con ese crecimiento dice que nació en el mejor país del mundo. Pues sí, su papá hizo un desastre, pero él, cuando su papá era presidente, se paseaban en los aviones de la presidencia de la República, gastaban a manos llenas, dilapidaron, enriquecieron a muchas familias. A Miguel de la Madrid Hurtado fue el responsable en 1987 de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores, o del índice de precios y cotizaciones. Fue responsable en el evento en el que perdieron todos sus ahorros, todos, gracias a Miguel de la Madrid Hurtado, 350,000 millones de ahorradores. No le digo la cita yo, no, la cifra, el número está en las memorias de Miguel de la Madrid. Él dice 350,000 millones de ahorradores bisoños o de inversionistas bisoños. ¿Cómo? Pues si ellos los alentaron a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Ellos los alentaron. Después los dejaron solos y mire, en esa época yo lo recuerdo, hubo suicidios, hubo muchísimas cosas negras que nunca publicó la prensa tradicional mexicana, nunca publicaron nada, pero 350,000 millones de personas perdieron todos sus ahorros, y un grupo pequeñito
se alzó como el más poderoso económica y financieramente hablando en este país. Y mire, el ejemplo que siempre pongo es que antes de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores o del índice de precios y cotizaciones, que es su principal indicador, um, Carlos Slim Elú, que es el prototipo de empresario en este país, no sé si sea empresario, pero era el prototipo, tenía en sus cuentas contables o en sus sí, en sus cuentas, lo contable, tenía una fortuna de 50 millones de dólares y era dueño de una casa de bolsa. Sigue siendo la casa de bolsa de ellos. Hoy además son un banco que funciona a través de los restaurantes Sanborns. Son un banco, pero en esa época eran una casa de bolsa donde cientos de ahorradores mexicanos llevaron su dinero, los invirtieron. Cuando llegó la quiebra, este, nadie se hizo responsable de esos ahorradores. El presidente Miguel de la Madrid lo dijo, son bisoños e ingenuos. Pero Carlos Slim Elú, que tenía una fortuna en esa época, 87, de 50 millones de dólares, finalmente cuando llega el gobierno siguiente, cuando llega el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, tiene una fortuna superior a 2,000 millones de dólares que le alcanzó para comprar Telmex, para comprar teléfonos de México, y además se lo dan como un monopolio todavía. Controlan hoy las telecomunicaciones de este país. Ese hombre le prestó todo su sistema operativo a Genaro, a, a Genaro García Luna, para levantar una plataforma de información. Sí, es un hombre que como muchos en el gobierno de Calderón apoyaron a Genaro García Luna, le entregaron la plataforma de comunicaciones para construir lo que llamaban la Plataforma México, que no era otra cosa sino un banco de datos que controlaba Genaro García Luna a placer, y que le permitió a Genaro García Luna almacenar una red de entre 5 y 7 millones de expedientes, de los políticos más corruptos de este país, de los políticos involucrados en el narcotráfico, de 500,000 policías que operaban hasta el 30 de noviembre de 2018, de curas, de personajes religiosos involucrados en pederastia y otros crímenes, en empresarios corruptos. Así que eso le permitió Carlos Slim Elú hacer a Genaro García Luna. ¿Lo sabía o no lo sabía? Bueno, pues finalmente es el hombre más rico de este país. Empezó desde entonces, cuando tuvo esa extraña sociedad con Genaro García Luna, ya era el hombre más rico de este país. Así que si no lo sabía, no, por favor, discúlpeme, no es una justificación que el hombre más rico del mundo no haya sabido eso, como los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, no hayan sabido que Genaro García Luna era un criminal verdaderamente de altos vuelos. No es creíble que ni Peña, ni Calderón, ni Fox hayan investigado, o un empresario como Carlos Slim Elú haya investigado. Alguna vez alguien me platicó que Slim Elú tenía esa extraña sociedad con Genaro García Luna porque Genaro liberó a un familiar cercano de Carlos Slim, que fue secuestrado en algún momento, y después de eso le abrió, pues sí, pero claro, Genaro García Luna controlaba todas las bandas de secuestradores de este país casi desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que es posible que lo supiera Carlos Slim Elú o no. Pues yo digo, mire, que no es posible, teniendo tanto dinero, teniendo tanta fortuna a su disposición para inteligencia. Así que ese es, en contexto, Miguel de la Madrid Cordero, el hijo del neoliberalismo. Y mire, en ese